¿ya? Primero estamos viendo ejercicios de derivadas, ¿ya? Para derivar e integrar, nosotros tenemos varias fórmulas, ¿ya? Las fórmulas, en este caso, yo lo estoy colocando en esta parte de la diapositiva, ¿ya? Les voy a pasar también un documento en el grupo de Classroom donde van a estar las fórmulas principales, digamos, o en sí casi todas las fórmulas de derivadas o integrales para que las tengan y las puedan utilizar y aplicar, ¿ya? Usualmente cuando yo realizo los ejercicios, ¿qué es lo que tengo? Lo que vemos acá, ¿ya? En este lado están los ejercicios y en aquí están las fórmulas que quizá vayamos a utilizar dependiendo del ejercicio. Entonces, el primer ejercicio en este caso va a ser esto, ¿ya? Para nosotros, ¿qué significa f paréntesis x, cerramos paréntesis? Lo único que significa para nosotros es función en, no, ecuación en función de x, ¿ya? Aquí nos está mostrando que está en función de x. Si aquí yo tuviera, no sé, otra letra, cualquiera, digamos, una L, me estaría diciendo ecuación en función de L. Entonces, para mí, L o la variable que está dentro de este paréntesis, para mí es la variable, ¿ya? Los demás son constantes. ¿Eso a qué me refiero? Lo vamos a ver cuando empezamos a resolver este primer ejercicio, ¿ya? Aquí me está diciendo, digamos, bueno, no le he puesto el enunciado, ¿no? Pero lo que voy a hacer con esta función, con esta ecuación en función de x, va a ser derivarla, ¿ya? Voy a derivar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? En este caso, lo primero que tengo que derivar sería este término. Si yo me doy cuenta, esta ecuación, ¿cuántos términos tiene? En este caso tiene 5 términos, ¿no? Yo tengo que integrar, perdón, en este caso es derivar, ¿no? Estamos derivando, ¿no? Yo tengo que derivar esto, ¿ya? Entonces, primero, para derivar nosotros vamos a derivar término por término. ¿Qué quiere decir? En este caso, primero derivo este primer término, luego voy a derivar este y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, primero agarro este primer término, se podría decir, y veo, me dice que tengo que derivar x a la quinta, ¿ya? Para derivar nosotros lo podemos anotar de esta forma, ¿ya? Una f, si se dan de cuenta, aquí tenemos una prima, ¿no ve? Este signito que vemos aquí es prima, ¿ya? Entonces, esta es la manera que se escriba que estamos derivando, ¿ya? La función, que la función ya estaríamos derivándola. Y en este caso, para derivar, lo único que hacemos es utilizar fórmulas. Si se van a dar cuenta, es utilizar fórmulas, nada más, ¿ya? En este caso, ¿cuál será la fórmula que tendremos que utilizar? Antes de eso, otra manera de escribir la primera derivada, digamos, de esta función, podría ser de esta manera, ¿ya? Derivada de la función de x respecto de la variable que tiene la función. En este caso, la variable era x, ¿no ve? Por eso aquí está derivada de x, ¿ya? Si la variable aquí en este paréntesis fuera L, aquí tendría que ser derivada de L, ¿no? Ahora sí, para derivar esto, ¿qué ecuación vamos a utilizar? La ecuación que vamos a utilizar es esta, ¿ya? Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Donde si se dan de cuenta, aquí me está diciendo derivada de qué función. Esta es la función, ¿ya? X elevado a la m. En este caso, donde en estas fórmulas, x para mí es la variable. ¿Qué quiere decir? Como en este caso, ecuación en función de x. Para mí en todos estos es x es esa variable, ¿ya? M para mí, ¿qué será? Para mí va a ser una constante. ¿Qué quiere decir? Cualquier número, ¿ya? Entonces me está diciendo, para derivar una variable elevado a cualquier número, que sería m, que respecto de esta variable que es x, ¿a qué debería ser igual? Debería ser igual a este exponente bajado en el coeficiente por x elevado a m menos 1, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacemos. Lo único que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. Aplicando esta fórmula, ¿qué es lo que vamos a tener? Mi exponente en este caso vendría a ser 5, ¿no? Entonces, lo único que me decía aquí es, el exponente se baja al coeficiente,
estoy bajando el 5 al coeficiente, lo multiplico por x elevado a ¿qué? Me dice que lo tengo que elevar a m menos 1. M para mí, ¿cuánto es? Es 5. Menos 1 porque así me dice la fórmula, entonces me quedaría esto, ¿no? Entonces esto sería el procedimiento para derivar, en este caso, este término. Ahora derivamos el siguiente término, ¿ya? En este caso, el signo menos se mantendría, ¿no? Se tendría que mantener, ¿ya? Lo mismo va a pasar en aquí, como está con un signo positivo, aquí se sobreentiende que es positivo, ¿no? En este caso, para este otro, si se dan de cuenta, es casi el mismo caso que este. La única diferencia quizá es que tenemos un coeficiente por delante, ¿no? Para este yo puedo utilizar esta fórmula, ¿ya? Que esta fórmula, ¿qué me dice? En esta fórmula me están diciendo la derivada de una constante multiplicado por u. En este caso, en estas fórmulas, donde vean c es una constante, ¿ya? Al igual que esta m, es una constante, ¿ya? Y u para mí, ¿qué será? U para mí va a ser una ecuación en función de x, ¿ya? Es como decir f de x, nada más. Para mí eso es u en este caso, ¿ya? Entonces aquí me dice la derivada de un coeficiente multiplicado por una función de x, independientemente qué función sea respecto de x, va a ser igual al coeficiente sale. Si se dan de cuenta con el coeficiente, ¿qué es lo que pasa? Simplemente sale, se mantiene, ¿no ven? No pasa nada, no lo derivamos, no lo integramos, no le hacemos nada en sí, ¿no? Entonces simplemente sale. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con lo demás? Como u era una ecuación en función de x, simplemente vamos a derivar u respecto de x, ¿no? Y para mí, en este caso, lo único que tendría que hacer, ¿qué sería entonces? Derivar x al cuadrado, ¿no? Porque me dice que el coeficiente, que en este caso es 2, lo único que hace es, se mantiene, ¿no? No lo derivamos, no lo hacemos nada. Entonces tendríamos que volver a utilizar esto, ¿no? Porque en este caso, u para mí, ¿qué es? Es x al cuadrado. X al cuadrado para mí, ¿qué es? Vendría a ser esto, ¿no? Estaríamos en este caso, tendríamos que volver a utilizar entonces esta ecuación, ¿no? Entonces, vamos a realizar eso, ¿ya? En este caso, el coeficiente que estamos sacando sería menos 2, ¿no ven? Menos 2, entonces se mantiene porque eso me dice que tengo que hacer. Ahora derivo lo que está dentro, o la ecuación que depende de x, ¿no? Que eso sería x al cuadrado. Para eso utilizo eso. ¿Qué me quedaría entonces si derivo eso? Les pregunto. Dos x. Sí, ¿no ve? 2x, eso sería. Lo único que tenemos que hacer es aplicar nuevamente esto, que sería, digamos, x al cuadrado. Para mí, en este caso, m de esta fórmula es 2, ¿no ve? Me dice que el exponente se baja al coeficiente, entonces sería aquí 2. Este verde que vemos es debido a la derivación que estamos realizando por x elevado a, en este caso sería m menos 1. 2 menos 1 sería aquí simplemente 1, ¿no ve? Y sería lo que su compañero dijo, quedándome así, de la derivada de x al cuadrado 2x, ¿no? En aquí simplemente por pasos se les está mostrando y por eso está con el procedimiento correspondiente, ¿ya? Ahora, ya hemos derivado ese término, derivamos este otro término, que es x, simplemente, ¿no? Para eso, si se dan de cuenta, esta va a ser la fórmula que vamos a usar, ¿no ve? Derivada de x respecto de x, ¿a qué es igual? Simplemente es igual a 1, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿a qué sería la derivada en este caso? Derivada de x va a ser igual a 1, ¿no? Como tenemos un signo positivo, perdón, por delante, simplemente sería más 1, ¿no? Y aquí tenemos esto, me dice, bueno, aquí ya tenemos que derivar el otro término que es menos 6. Entonces, para eso, ¿qué ecuación tendré que utilizar? Si nos vamos a las formulitas que tenemos acá, la ecuación que tendré que utilizar va a ser esta, ¿ya? Y en esta ecuación, ¿qué me está diciendo? Derivada de c, para mí quiera c, les decía en estas fórmulas,
C es una constante, ¿no ve? Entonces, la derivada de una constante va a ser igual a, no, respecto de x, que en este caso x es nuestra variable, va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces, nosotros siempre que tengamos que derivar y tengamos un término de solo un número o un valor constante, su derivada, ¿cuánto va a ser? Ya sabemos que va a ser 0. Por tanto, aquí, ¿qué tendrá que ser? Solo para que entiendan el procedimiento lo voy a anotar, pero se sobreentiende que aquí ya no tendría que haber nada, porque sabemos que la derivada de una constante, que para mí todos los números son una constante, ¿no ven? Va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces, aquí voy a colocar menos 0 solo para que me entiendan, ¿ya? En realidad se sobreentiende eso, ¿no? No tendría que ni anotarlo, ¿ya? Entonces, derivamos el siguiente término que vendría a ser este, que es 3a. En este caso, yo les pregunto, ¿cuánto será la derivada de 3a? ¿Qué ecuaciones tendremos que utilizar? No es nada nuevo, una de las que hemos usado nada más, ¿no? 0. 0. Porque es Sí, una ¿no ve? constante. 0. Está bien, tiene que ser 0, ¿no ve? ¿Por qué dirán algunos 0? Porque para mí, recuerden que en aquí me ha especificado que esta ecuación está en función de x. Entonces, para mí, cualquier variable o letra o número o lo que sea que me aparezca aquí diferente a x, para mí no es una variable, sino es una constante. Por tanto, a para mí va a ser un número que desconozco, pero es una constante, es un valor fijo, ¿no? Entonces, 3 por un valor fijo va a ser otro valor fijo, un número se podría decir, ¿no? Un valor constante. Entonces, para mí, esto sería como derivar una constante. Para eso era utilizar esta fórmula, ¿no? Derivada de una constante respecto de x va a ser igual a 0. Entonces, de esto nosotros también tendríamos aquí, que va a ser menos 0, ¿no? Esto estoy anotando, vuelvo y repito, simplemente para que entiendan, ¿no? Entonces, simplificando un poco esta expresión, ¿qué es lo que me estaría quedando? La primera derivada de esta función, de esta ecuación en función de x, va a ser igual a, aquí, ¿qué es lo que me está quedando? Hasta aquí. ¿Qué es lo que me estaría quedando? 5 por x elevado a 4, ¿no? Y eso tenemos aquí. Menos, en este otro término que hemos derivado, ¿qué es lo que me estaría quedando? En este otro término, lo que me quedaría simplificando sería 4 elevado, 4x, ¿no? Eso está aquí. Sí. Menos 4x, ¿no? Y más 1, el número que me queda. Y para mí, entonces, la primera derivada de esta función va a ser simplemente esto, ¿no? Entonces ya habría derivado. Si se dan de cuenta, es simple, ¿no? Simplemente estamos utilizando estas ecuaciones. Y en física, lo máximo que casi en algunos ejercicios sí aparece alguna derivada o integral difícil, ¿no? Pero usualmente no, máximo esto hacen. Entonces, lo básico que tendrían que saber es las fórmulas y cómo aplicarlas, ¿no? Ya. Continuamos con el siguiente ejercicio. En este caso, este ejercicio me dice, ecuación en función de t va a ser igual a 6t elevado a la quinta menos 8t más 2, todo esto dividido a t elevado al cubo, ¿no? Y en este caso, vuelvo y repito, no está colocado aquí el enunciado, se podría decir, o algo así, que deberíamos realizar, pero lo que vamos a hacer es hallar la primera derivada de esta función, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En este caso, si se dan de cuenta, es quizá un poco más complejo, pero para eso nosotros tenemos fórmulas, ¿ya? ¿Qué fórmulas podremos utilizar? Si yo me doy de cuenta, en aquí no tiene relación con lo que estoy haciendo. Me dice la derivada de una función, ecuación en función de x dividido sobre una constante. Aquí es igual. En aquí me está pidiendo la derivada de varias funciones de x sumadas y me está diciendo cómo resolverlas. En aquí, en realidad, este ejercicio podemos resolver de dos maneras. Una es utilizando estas ecuaciones, ¿ya?
donde en aquí me dice la derivada de, entre paréntesis, u dividido a b. Para mí, ¿qué es u y qué es b? Les decía que u es una ecuación, perdón, en función de x, ¿ya? Y para mí, b también es una ecuación en función de x, ¿ya? En este caso, para no colocar u dividido entre u, porque ustedes quizás se puedan confundir viendo eso, ¿no? Y puedan decir u versus entonces tendría que ser la misma ecuación, ¿no? ¿No ve? Entonces simplemente para eso lo han puesto en la ecuación u y acá b, ¿ya? Vuelvo y repito, u, ¿qué significa? Una ecuación que está en función de x, ¿ya? Cualquier ecuación, pero que esté en función de x. Y b, lo mismo, una ecuación en función de x, ¿ya? Si se dan de cuenta, tenemos ese caso en este ejercicio. U para mí sería todo lo que tenemos en el numerador, que es una ecuación en función de la variable, que en este caso es una variable t, porque aquí me está indicando eso, ¿no ve? Que está en función de t, ¿ya? Entonces, para mí todo esto sería u, y lo que vemos en el denominador, que es t elevado al cubo, para mí sería b, ¿no ve? Es una de las maneras que podemos realizarlo por esto, o también ustedes podrían realizar por esto, ¿ya? Donde en esta, ¿qué nos dice? La derivada de una función u por una función b, que estas dos ecuaciones, perdón, estarían en función de x, ¿no ve? Por esto también lo podemos hacer y ustedes dirán, ¿por qué si no tenemos ese caso? Para utilizar esto, en este caso simple, lo único que tendríamos que hacer es que mandarlo a multiplicar a todo esto, ¿no? Y así tendríamos dos ecuaciones en función de, en este caso, t, multiplicadas, que para eso es esta ecuación, ¿ya? En este caso yo lo he resuelto con esto. Con cualquiera de los dos nos debería de salir lo mismo. Entonces realizamos eso, ¿ya? Para eso, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Establecer qué es u y qué es b para mí. Para ello lo que voy a decir, lo que voy a anotar acá es lo que yo les decía. Todo lo que tenemos en el numerador para mí va a ser u, que es u igual a 6t a la quinta menos 8t más 2. ¿Qué es para mí? Para mí, b, perdón. Para mí, b va a ser lo que está en el denominador, que es t al cubo, ¿no? Entonces, b igual a t al cubo, estoy colocando, ¿ya? Por tanto, si se dan de cuenta, aquí yo ya tengo mis dos ecuaciones establecidas y ya podría utilizar simplemente esta ecuación, ¿no ve? Lo que me dice. ¿Y qué es lo que me dice? Primero colocamos la primera derivada de esto. Si se dan de cuenta, en aquí lo único que he puesto es esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación me dice que la primera derivada, si quiero aplicar esta formulita, va a ser igual a, aquí me dice la ecuación b por todo lo que estoy señalando con el cursor, perdón, para mí que es la primera derivada de u, y yo lo anoto de esta forma. De las dos formas se puede anotar, recuerden, ¿ve? Aquí les decía, se puede anotar de esta manera o de esta manera, ¿ya? Entonces aquí sería por la primera derivada de u. ¿Qué más me dice la fórmula? Menos u por la primera derivada de, en este caso, b, ¿no? Menos u por la primera derivada de b. ¿Qué me dice la fórmula? Todo esto dividido a b elevado al cuadrado. Todo esto dividido a b elevado al cuadrado, ¿no? Y si se dan de cuenta, es lo único que tengo que hacer. Es esto, ¿no? Simple. Entonces, vamos a hacer eso, ¿ya? Aquí anoto. La primera derivada de esta función va a ser igual. Aquí me dice a b. Para mí, ¿qué es b? T al cubo. Entonces, yo copio. Aquí sería t al cubo por la primera derivada de u'. Para mí, u es esto, ¿no ve? U sería la primera derivada de u, ¿no? Que vendría a ser esto. Entonces, derivo. Para eso, ya les pregunto a ustedes. Aunque en este les voy a preguntar, ¿ya? La derivada de este primer término, ¿qué será igual? Para eso, primero utilizo esta ecuación, ¿no? Que me dice, cuando hay una constante por delante de la función
es igual a la constante sale y derivo la ecuación, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Aquí sería, entonces, la constante va a salir, simplemente sería 6, ¿no ve? De ahí viene este 6. Tengo que derivar ahora t a la quinta. Para eso yo utilizo esta ecuación, donde esta ecuación me decía que es bajo el exponente, que en este caso es 5, al coeficiente, lo multiplico por t elevado al mismo exponente menos 1. De ahí viene 5 menos 1. Listo, ya hemos derivado eso. Ahora tenemos que derivar este otro término, ¿no? En este caso sería la derivada de menos 8t. Para eso tengo que aplicar nuevamente dos fórmulas, ¿no? Primero esto. Me dice, cuando tengo una constante, en este caso, ¿cuál sería la constante? El coeficiente en sí, en este caso vendría a ser menos 8, ¿no? Menos 8 por t. T para mí es la ecuación en función de mi variable. Entonces, estaríamos en este caso, donde me dice la constante se mantiene como el mismo coeficiente, entonces de ahí viene este menos 8 por la derivada de la ecuación en función de la variable. En este caso, esa ecuación, ¿cuál va a ser? Simplemente es t, ¿no ve? Para eso yo tenía otra fórmula que me decía que es esta, recuerden. La derivada de la variable respecto de la variable, o es decir, de otra manera, la derivada de x respecto de x va a ser igual a 1, ¿no? En este caso sería la derivada de t respecto de t, ¿a qué va a ser igual? A 1. Entonces, de ahí me queda 1 por menos 8, simplemente menos 8, ¿no? Entonces, tenemos esto. Para esto, nosotros sabemos que la derivada de una constante, ¿cuánto es? Es 0. Ese conocimiento lo tendríamos que saber por esta fórmula, ¿no? Entonces, de ahí directamente estoy colocando 0, ¿no? Y esta sería la primera derivada de mi función u. Continuamos. ¿Qué me dice? Menos, entonces coloco mi signo negativo, menos la función u. La función u para mí es esta. Si se dan de cuenta, estoy copiando simplemente por la primera derivada de b, ¿ya? Entonces, para eso tengo que derivar t al cubo. Les pregunto, la primera derivada de b, ¿a qué será igual? Tres t cuadrado. Sí. También pueden escribir en el chat cuando pregunte o cuando tienen dudas, ¿ya? Estoy atenta al Meet. Ya. Como dice su compañero, la primera derivada de b, ¿a qué sería? Sería igual a 3t al cuadrado, ¿no? Lo único que hacemos es volver a aplicar esta formulita. ¿Qué me dice? Cualquier variable elevado a un exponente sería igual, al exponente lo bajamos, por tanto, en este caso, sería el exponente que es 3 por la variable t elevado a este exponente menos 1, ¿no ve? Que tenemos acá. Entonces, esta sería la primera derivada de b dividido sobre b al cuadrado, me dice, ¿no? B al cuadrado para mí, ¿qué es? T al cubo. Entonces, tengo que elevarlo al cuadrado, ¿no? Ahora, lo único que hago es simplificar. Simplificando, aquí, ¿qué me queda? Voy a multiplicar este t cubo a estos dos términos, ¿no? Aquí sería t cubo por 6 por 5 sería 30 por t a la cuarta sería, ¿no? Entonces sería 30 por, si aquí tenemos 4 y aquí tenemos 3, en los exponentes sumados va a ser t a la séptima, ¿no? T a 7, ¿ya? Aquí sería simplemente t cubo por menos 8, me estaría quedando menos 8t cubo. ¿Qué más? Simplificamos esto. Ahora vamos a multiplicar 3t cuadrado por todo lo que tenemos acá. ¿Ya? Sería entonces menos 3 por 6 sería menos 18 en coeficiente. ¿Ya? Ahora aquí sería t quinta por t al cuadrado, eso sería t a la 7, ¿no? Aquí menos por menos 8 va a ser más 8 por 3 sería 24 positivo, ¿no ve?
24 positivo, y en aquí sería t por t cubo, en esto, perdón, era t cuadrado, ¿no? Sería t cubo, entonces, ahí, ¿no? Aquí me dice menos 1, digamos, menos por 2 sería menos 2, por 3 sería menos 6, ¿no? Y ahí viene este coeficiente. Y en la variable lo único que me quedaría sería t cubo, ¿no? T cuadrado, perdón. Ahí está el t cuadrado. En abajo, simplificando, lo que me quedaría es t elevado a la sexta. Si simplificamos un poco más esto, ¿qué es lo que me quedaría? Si yo me doy cuenta, aquí tengo dos términos donde t está elevado a la séptima, ¿no? Entonces sería 30 menos 18, eso sería 12, ¿no? Entonces aquí, simplificando un poco más esto, me saldría la primera derivada de esta función debería ser igual a, hemos dicho que la resta de esto era 12, ¿no? T elevado a la séptima. Vuelvo y veo, si yo me doy cuenta, aquí también tengo 8t al cubo y aquí tengo 24t al cubo. Los dos están con t al cubo, ¿no? Entonces lo único que hago es diferencia algebraica, ¿no? 24 menos 8 sería 16 positivo. De ahí viene 16 positivo t elevado al cubo. ¿Qué más puedo simplificar? No tengo más para simplificar, pero lo que me estaba quedando era esto, ¿no? Este otro término que es 6t al cuadrado. Todo esto dividido a t a la sexta que vemos acá. Y esto debería ser igual a... Si quieren lo podemos dejar acá, ¿no? Porque ya está resuelto. Pero lo que yo he hecho ha sido simplificar este t a la sexta, ¿ya? A cada uno de estos términos lo he dividido, digámoslo. Entonces, si yo divido t a la sexta a este primer término, lo que me va a quedar simplemente va a ser 12t, ¿no ve? Y eso tenemos acá. Si yo divido t a la sexta a este otro término, me estaría quedando 16t a la menos 3, lo que tenemos acá. Y lo mismo con el último término. Si yo a este término le divido t a la sexta, lo que me va a quedar va a ser menos 6t a la menos 4, lo que tenemos acá, ¿no? Y para mí esta sería mi primera derivada, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o todo clarito? Si se han dado cuenta, solo es aplicar estas formulitas. Ya, continuamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, en este caso, nos está diciendo una función y va a ser igual a seno de x menos x por coseno de x al cuadrado, ¿ya? En este caso, no me está indicando como en estos otros, ¿no? ¿Cuál es la variable, ¿ya? En el enunciado les puede decir, o sería muy obvio que esa es la variable de derivar, ¿ya? En los ejercicios. Siempre va a pasar eso. En este caso, la variable que tenemos que derivar vendría a ser x, ¿ya? Nuevamente, el enunciado para resolver este otro ejercicio simplemente sería derivar la siguiente función respecto de x, ¿ya? Entonces, vamos a derivar esto. En este caso, en este ejercicio, lo que podemos ver es que hay funciones trigonométricas, ¿no? Para lo que son funciones trigonométricas, nosotros tenemos estas fórmulas que vemos acá, en el caso de derivadas, ¿ya? Entonces vamos a derivar. Anotamos la primera derivada de la función y va a ser igual a en este caso todavía no lo he derivado, pero sí, digamos, he puesto qué es lo que tenemos que derivar para que entiendan, ¿ya? En el caso de la función seno de x, si se dan de cuenta, está en función de la variable que tengo que derivar. Por tanto, tengo que ir a mis formulitas y yo aquí buscar si hay eso. Si se dan de cuenta, esta, la que vemos aquí, vendría a ser la primera que tengo para derivar, ¿no? La primera para mí va a ser la que tengo que utilizar en este caso. ¿Qué me dice? La derivada de una... la derivada de seno de u, en este caso u para mí, ¿qué es? Si se dan de cuenta, en cualquiera de estos, la derivada de seno de u, la derivada de coseno de u,
tangente de u, en todos está así, ¿no? U para mí que era, recuerden que para mí u era una ecuación que está en función de x, ¿ya? Entonces no necesariamente va a ser seno de 2, perdón, no necesariamente va a ser seno de x, seno de y o dependiendo qué variable manejemos, ¿no? Puede ser como en este otro caso. Si vemos acá, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es coseno de, entre paréntesis, x al cuadrado, ¿no? Para mí, entonces, esto es u. Es una ecuación que está en función de x, ¿ya? Para mí eso es u. Entonces, en aquí me dice, la derivada de seno de una ecuación que está en función de x respecto de x va a ser igual a coseno de u por, y en aquí me está diciendo, tengo que derivar todo lo que está dentro de paréntesis o dentro de esta función trigonométrica respecto de x, ¿ya? Y si se dan de cuenta, lo mismo pasa con los demás. Entonces, para derivar seno de x, y lo que yo voy a utilizar va a ser esta primera ecuación, ¿ya? Entonces, yo tengo que derivar seno de x. Por eso he puesto como pasos nomás. En aquí podrían derivar directamente, solo para que entiendan, lo he puesto de esta manera, ¿ya? Entonces, aquí sería seno entre paréntesis no, la primera derivada de seno, ¿no? De x. Menos. Ahora, si yo me doy cuenta en aquí, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo podría derivar este otro término? Cuando yo digo término, si se dan de cuenta, siempre lo divido con más, ¿no? Siempre lo separo por el signo más, como en este primer ejercicio. Para mí en este primer ejercicio, por ejemplo, este era mi primer término, este era mi segundo término, mi tercer término y así, ¿no? Y eso es porque está separado por el signo más o el signo menos, ¿no? En este caso, en esta función, para mí este sería mi primer término y este sería mi otro término, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo, les pregunto, derivar esto? En este caso, aunque no me van a quizá poder responder, la ecuación que tendría que utilizar vendría a ser esta, ¿no ve? Esta. Esa va a ser la ecuación que tendría que utilizar yo. Esta. Porque en aquí me dice que esto es la derivada de una función por otra función que esté dependiendo de la variable, ¿no? Una ecuación por otra ecuación que esté en función de la variable, ¿ya? Y en este caso, ¿cuál será mi u, digamos? Mi u va a ser x y mi b va a ser coseno de x al cuadrado, porque yo no voy a encontrar en ningún lado una fórmula directa para derivar x por coseno de x al cuadrado, ¿ya? Yo no voy a encontrar eso en ningún lado, una fórmula. Por lo tanto, yo tengo que separar x y separar coseno de x al cuadrado, porque yo para x sí tengo una fórmula para derivar y lo mismo con este otro, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, utilizando esta fórmula que me dice la derivada de una ecuación por otra ecuación que están en función de x va a ser igual a la primera derivada de u por b más u por la primera derivada de b. ¿Ve? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso, ¿ya? Me dice que va a ser la primera derivada de u. Entonces, aquí coloco, para mí u que era, recuerden que era x. Entonces, la primera derivada de x por, ¿qué me dice? Por b. B para mí, ¿qué es? Coseno de x al cuadrado. Entonces sería por coseno de x al cuadrado. ¿Qué más me dice? Más u para mí, ¿qué era? Era x, ¿no ve? Es como un cambio de variable, lo único que estoy haciendo, ¿ya? Como esto. Entonces sería x por, ¿qué me dice la fórmula? Por la primera derivada de b. B para mí, ¿qué era? Coseno al cuadrado. No, coseno de x al cuadrado. Eso tengo que derivar, ¿ya? Entonces ya he utilizado esta ecuación. Ahora recién voy a derivar, ¿ya? Con esto lo único que he hecho es saber que voy a derivar, nada más, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Derivando, ¿qué es lo que tenemos entonces? La primera derivada de seno de x, para eso utilizamos esta ecuación,
la primera derivada de seno de x va a ser igual a coseno de lo que tenemos en el paréntesis de la función, digamos, ¿no? O dentro de la función en sí. Entonces sería, la primera derivada de seno es directamente coseno. Aquí entonces, coseno de x, ¿no? ¿Y qué más me dice aquí? Por la derivada de lo que está dentro de la función respecto de x. Y en este caso, lo que está dentro de la función, ¿qué era? Simplemente es la variable x, ¿no? Y para mí, la primera derivada de x, ¿a qué es igual? Si nos vamos a las fórmulas que tenemos aquí arriba, la primera derivada de x es directamente 1, ¿no? Entonces aquí sería por 1 y ahí se quedaría, ¿no ve? Entonces ya hemos derivado el primer término, derivamos el otro término que vendría a ser, es todo esto, ¿no? Que nos dice menos la primera derivada de x. La derivada de la misma variable aquí es igual a 1, ¿no? Entonces aquí sería directamente menos 1 por coseno de x al cuadrado. En aquí no me dice que derive esto, entonces lo mantengo copiando. ¿Qué más me dice? Más x por. En aquí, ¿qué es lo que me dice? Coseno de x al cuadrado. Tengo que derivar. Ahora entonces busco en estas ecuaciones, porque estas son las fórmulas para la derivada de una función trigonométrica. En este caso tengo que buscar coseno. Para mí sería esta ecuación, ¿no ve? Esta fórmula en sí. ¿Y esta fórmula qué me dice? La derivada de coseno de u respecto de x va a ser igual a menos seno de u por la derivada de u respecto de x. Para mí, u, ¿qué es en este caso? Es lo que está dentro de mi función trigonométrica, que en este caso vendría a ser x al cuadrado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que derivar. Entonces, ya. Realizamos eso, ¿ya? Aquí me decía que la derivada de coseno de u es menos seno de u. Entonces aquí coloco menos seno de u. Para mí, ¿qué es u? X al cuadrado. Entonces lo mantengo x al cuadrado. ¿Qué más me dice? Por la derivada de u respecto de x. Para mí, ¿qué es u? Vuelvo y repito, es x al cuadrado. Para derivar x al cuadrado yo tengo que utilizar esta ecuación que me dice x elevado a cualquier número es igual el exponente, lo bajamos al coeficiente por x elevado al exponente menos 1. Y en este caso lo he anotado de forma directa porque es lo mismo que hemos hecho aquí, aquí, acá y aquí también, ¿no? Y eso sería baja el 2 por x a la 2 menos 1 que quedaría 1, quedándome así simplemente 2x, ¿no? Si yo me doy cuenta, entonces ya habría derivado todo, lo único que me faltaría es simplificar esta expresión, ¿no? Simplificando, ¿qué es lo que me quedaría? Si yo simplifico esto, me quedaría primero, lo que he mandado aquí primero ha sido lo que no es función trigonométrica, ¿no? Que sería este término de 2x, pero tengo que multiplicarlo por menos x, quedándome así menos 2x al cuadrado. Ah, no, aquí está mal. Lo que tiene coeficiente hemos mandado adelante, ¿no? Que sería 2, esto, ¿no? 2x por menos x, pero aquí yo tengo un signo negativo. Entonces sería menos por menos en sí más, y lo que me quedaba de lo que estaba diciendo sería 2x por x, que sería 2x al cuadrado por la función de seno, que vendría a ser seno x al cuadrado. Eso tenemos aquí. Por, bueno, eso nomás sería en este término. Luego, el otro término que nos quedaría vendría a ser este, que es coseno de x positivo. Y el otro término que nos quedaría vendría a ser este, ¿no? Que es menos coseno de x al cuadrado. Eso viene a estar acá. Y esto sería para mí la primera derivada de esta función, ¿no ve? Ya. Ahora, en derivadas, también nosotros vamos a ver, digamos, en cinemática,
o vamos a necesitar quizá derivar 2 veces la función. Ya eso nosotros lo llamamos como segunda derivada, ¿ya? Por eso quizá varias veces decía la primera derivada, y en realidad simplemente es derivar, ¿no? Te está pidiendo derivar eso, pero esta derivada es la primera derivada de esta ecuación, ¿no ve? Ahora, en algunos ejercicios, vuelvo y repito, quizá necesitamos derivar 2 veces o integrar 2 veces, dependiendo de lo que nos piden. Entonces, para eso vamos a hacer un ejemplito simple de hallar la segunda derivada de una función, ¿ya? Si a mí me piden hallar la segunda derivada de esta ecuación, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si yo ya he hallado la primera derivada de esta ecuación, lo único que tendría que hacer es a esta que he hallado volverla a derivar y así obtengo la segunda derivada y así pasaría en la tercera derivada, cuarta derivada y demás que quizá les pidan en cálculo, pero en física no vamos a necesitar más que la segunda derivada, no creo que utilicemos en ningún ejercicio la tercera derivada y demás, ¿ya? Entonces, digamos, en este caso, lo que vamos a hacer aquí va a ser hallar la segunda derivada de esta función que vemos acá, ¿ya? La segunda derivada. Para eso, lo primero que tendríamos que hacer es hallar la primera derivada, y eso ya lo hemos hecho inicialmente, ¿no? Y es esta. Este era el resultado de la primera derivada. Entonces, para hallar la segunda derivada, lo que yo les decía es que voy a derivar nuevamente, pero en este caso ya no esto, sino lo que he derivado, ¿ya? Entonces voy a derivar esto. ¿Cómo anoto que es la segunda derivada? En nomenclatura, digámoslo, ¿ya? Se anota de esta manera, ¿ya? Simplemente la función, pero en este caso ya tenemos aquí 2 primitas, ¿no? Que sería para mí la segunda derivada de la función. Para mí eso significa. Nuevamente derivo por términos. Mi primer término en este caso sería 5x al cuadrado. Como ya hemos visto varias veces esto mismo derivado, ¿cuánto sería la derivada de 5x a la cuarta, perdón, no es al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto me tendría que resultar? 20x al cubo, ¿sí? Sí, ¿no ve? 20x al cubo. Lo único que hago es utilizar nuevamente esto que me dice bajo el exponente que es 4 multiplicado por 5 va a ser 20 en coeficiente por x elevado a el exponente menos 1. 4 menos 1 es igual a 3. De ahí me quedaría lo que decía su compañero de 20x al cubo, ¿no? Cuadrado creo que he dicho, me he equivocado al hablar, ¿no? Era cubo, ¿ya? Ahora derivamos el siguiente término que vendría a ser este. ¿Cuánto me saldría la primera derivada? Perdón, la derivada de menos 4x. 0. 0. 4, 4. Sería menos 4, ¿no ve? ¿Por qué? Porque no les he dicho simplemente, si se dan de cuenta, no era la derivada de una constante, ¿no? Porque aquí tenemos x, es la derivada de menos 4x. Y x, la derivada de x para mí aquí era igual a 1, ¿no ve? No era 0. Entonces sería 1 por menos 4, entonces me quedaría menos 4. Y ahora sí esto facilita, ¿no? La derivada de 1. 0. Ese sí, ¿no ve? Entonces ya sabemos que es 0 utilizando esta ecuación. Entonces la segunda derivada de esa ecuación directamente sería esta, ¿ya? Entonces, digamos, si me pidieran la segunda derivada de esta función, tendría que volver a derivar esto y lo mismo con esto, ¿ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? está claro. Ya. Entonces nos pasamos al siguiente ejercicio. No avance. Ahora sí. Si avanzo muy rápido, digamos, en la clase, ¿no? Ahorita lo que en las diapositivas y algunos no alcanzan a copiar. Tal vez en esto sí, muy lento estoy hablando, ¿no?
En algunos otros ejercicios, si no pueden copiar rápido a sus apuntes y demás, quizá mi objetivo más con cómo doy las clases, digamos, mi modalidad de dar las clases es que me atiendan, ¿ya? Y que si tienen dudas o si tienen alguna cosa que no sabían y se recuerdan, digamos, o entienden algo, algún concepto, entonces se anoten esas cositas, ¿ya? Porque yo vuelvo y repito, estas diapositivas que estamos pasando en clases, la voy a subir al grupo de Classroom, ¿ya? Entonces entonces todo lo que están viendo lo van a tener como apuntes. Entonces, mejor si me atienden y, y solo anotan, digamos, las cosas que relevantes para ustedes, ¿ya? Para que no tener ningún problema. Aquí entonces vamos a seguir derivando unas cuantas, dos funciones más y luego integramos, ¿ya? Me voy a apurar para que quiero entrar a algunos ejercicios de cinemática. Entonces, otro ejercicio vendría a ser este, donde me estaría pidiendo la primera derivada de esta función, ¿ya? Vuelvo a hacer. En este caso tengo dos términos que viene a ser logaritmo neperiano y e elevado a la x. Si se han dado cuenta, he intentado mezclar todo lo diferente para utilizar todas las ecuaciones para que, digamos, lo básico sepan y no van a necesitar más en física. Ya en cálculo, ahí sí van a tener ejercicios muy difíciles. Aquí no, ¿ya? Entonces, en este caso, la primera derivada de y, ¿a qué va a ser igual? En este caso es logaritmo neperiano. ¿Habrá alguna ecuación que me permita derivar esto? Sí la hay. Y en este caso, ¿cuál será esa? Esa ecuación viene a ser esta, ¿ya? Que en este caso es estas ecuaciones que están aquí son para derivadas de función exponencial y logarítmica, ¿ya? Si es que tenemos alguno, como en este caso, e elevado a la variable, ¿no? Estas ecuaciones son para eso, más que todo, ¿ya? En este caso, si yo quiero derivar logaritmo neperiano de esta función, ¿a qué será igual? Recuerden que u para mí es una ecuación en función de x. Entonces, me dice, la derivada del logaritmo neperiano de u respecto de x va a ser igual a 1 dividido sobre u por la derivada de u respecto de x, ¿ya? Entonces, lo único que hago es seguir lo que me dice la fórmula, ¿ya? Para mí, ¿qué será u en este caso? En este caso, u va a ser lo que está dentro del paréntesis del logaritmo neperiano, ¿no? ¿Qué sería x al cuadrado más 1? Entonces yo digo, aquí me dice es igual a 1 dividido sobre u. Primero hago eso. 1 dividido sobre u. Para mí u era x al cuadrado más 1. ¿Qué más me dice? Por la primera derivada de u respecto de x, ¿no? Entonces aquí coloco... en este caso tendría que derivar lo que está entre paréntesis, ¿no? Y eso ustedes ya saben. ¿A qué será igual lo que tenemos entre paréntesis? La derivada. 2x. Sí, ¿no ve? No tenemos más. Simplemente sería 2x. La derivada de x al cuadrado es igual a 2x. La derivada de 1 es igual a 0. Entonces nos quedaría simplemente esto. ¿Qué más? Derivamos el otro término, que en este caso es e elevado a la x. Menos x, perdón. En este caso, entonces, ¿qué ecuación me sirve? Si yo me fijo, esta, ¿no ve? Esta es la que me sirve. Me dice, la derivada de e elevado a u va a ser, respecto de x, va a ser igual a e elevado a la u por la derivada de u respecto de x, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Aquí tenemos un signo negativo por delante, perdón, positivo, entonces se mantendría positivo, que me dice e a la u se mantiene. En este caso es e. Para mí u, ¿qué es? Es menos x, entonces sería menos x, se mantiene, me dice, ¿no? Me dice por derivada de u respecto de x. Y en este caso, ¿a qué será igual la derivada de este exponente? Menos 1. Menos 1. Sí, ¿no ves? Sería menos 1, porque la derivada de x era directamente igual a 1 por el signo negativo, entonces sería menos 1, ¿no? Pero en aquí, si se dan de cuenta, no está en el exponente, está en el coeficiente, por eso lo estoy multiplicando por, ¿no ves? Entonces, simplificando esto, ¿qué es lo que me queda? Aquí arriba me quedaría 2x dividido sobre x al cuadrado más 1, y en este otro lado del término, como tengo un menos 1 aquí,
Simplemente sería menos e elevado a la menos x, ¿no ve? Entonces, si se dan de cuenta, ya he derivado esto. También he utilizado unas nuevas funciones, ¿no? ¿Y qué más? El siguiente ejercicio es este. Es el último que vamos a hacer de derivadas. Si se han dado cuenta, es facilito, ¿no? No es tan complejo. Entonces, realizamos eso, ¿ya? Me dice, en este caso nuevamente, el enunciado, digámoslo, de esto para resolver sería hallar la primera derivada de la siguiente ecuación. No lo he puesto, pero eso sería de todos los ejercicios que estamos realizando hasta el momento, ¿no? Entonces sería y' o la primera derivada de esta función va a ser igual a, en este caso, si se dan de cuenta, es una función trigonométrica. Para eso utilizamos las ecuaciones. En este caso, en aquí, no es directamente una función trigonométrica, ¿no ve? Es una función trigonométrica inversa, porque es arco tangente, ¿no ve? En los otros encontramos seno, tangente, secante, cosecante, creo, pero no había ninguna ecuación para arco, ¿ya? Cuando nosotros tengamos en alguna ecuación estas, para eso nosotros tenemos estas fórmulas, ¿ya? En estas fórmulas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar cómo derivar las funciones trigonométricas inversas, ¿ya? Un rato voy a retroceder. Ya. En aquí, si se han dado cuenta, las ecuaciones que hemos utilizado han sido las básicas y es casi todas las que vamos a utilizar, ¿ya? No necesitamos más. Y en aquí, ¿qué ecuaciones nosotros tenemos? Lo que les decía, de la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿ya? De eso, si algún momento tienen, digamos, ejercicios con estas funciones, ustedes ya saben de dónde sacar sus fórmulas, ¿ya? Y en aquí lo que les decía, en estas fórmulas tenemos para funciones exponenciales y logarítmicas. Las que no estamos viendo vendrían a ser derivada del logaritmo de A, logaritmo de U en base A, ¿no? No lo estamos viendo, pero simplemente sería aplicar esta fórmula. Lo mismo para este otro, derivada de A, que en este caso sería una constante elevado a mi función, ¿ya? A vendría a ser la constante elevado a una función. Estos dos no los vamos a utilizar, pero simplemente sería utilizar la fórmula, ¿no? Y ahora sí, vamos a hacer lo que aquí, ¿ya? Lo que nos está pidiendo. En este caso, la ecuación que yo necesitaría sería para arco tangente, ¿no ven? Que vendría a ser esta, ¿ya? Si se dan de cuenta, aquí me dice, la derivada de arco tangente de U dividido, respecto de X, va a ser igual a 1 dividido sobre 1 más U elevado al cuadrado por derivada de U respecto de X. Recuerden que para mí U es una ecuación en función de mi variable, que en este caso es X, ¿ya? En este caso, si se dan de cuenta, aquí hay un 4 por delante. ¿Qué hacemos con el 4? Me afectará en aquí, porque aquí yo no veo que aquí adelante del arco tangente haya un número, ¿no? No me afecta, porque recordemos que con la anterior fórmula que hemos visto en la anterior diapositiva que les he presentado, cuando tenemos una constante multiplicado por cualquier cosa que dependa, cualquier ecuación que dependa de mi variable, simplemente es la constante sale por delante. Entonces, para mí, aquí me olvida un 4, ¿no? Como no puedo editar porque está mal mi Power, entonces aquí lo van a cambiar, ¿ya? Aquí, esto, las diapositivas, como no puedo cambiar, quizá no lo pueda corregir lo que estamos corrigiendo acá, ¿ya? Eso, a ver si se anota. Aquí esto sería 4, ¿no? Porque me he olvidado acá. Me he olvidado, ¿ya? Este 4 en este caso, o si no sería así. Vamos a hacer así, ¿ya? Ese es paréntesis. Continuamos. Entonces aquí lo primero que tendría que hacer es, tengo la constante 4 por delante, entonces simplemente lo mantengo y empiezo a derivar la ecuación en función de X, ¿no? Entonces utilizo la ecuación. ¿Qué ecuación utilizo? Esta.
donde me dice la derivada de arco tangente de U va a ser igual a 1, de ahí viene este 1, dividido sobre, aquí me dice 1, aquí tengo este 1 que lo he tapado con mi paréntesis a mano, chueco, más, aquí me dice U elevado al cuadrado. Para mí en este caso, ¿qué es U? U es todo lo que está dentro de mi función trigonométrica inversa, ¿no? Que en este caso vendría a ser x menos 2x al cubo, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, esto lo estoy elevando al cuadrado como me indica la fórmula. ¿Qué más me dice? Por derivada de U, perdón, la primera derivada de U respecto de x, ¿no? Entonces tengo que derivar lo que está en paréntesis. ¿A qué sería igual la primera derivada, o la derivada, perdón, de lo que está en paréntesis? Igual facilito está eso, ¿no? Menos 6x cuadrado. 1 menos 6x cuadrado. Confirmo. Sí, eso sería. No le escucho bien, perdón. Eso sería, ¿no ve? Sería 1, porque la derivada de x es 1. La derivada de 2x al cubo sería 3 baja. 2 por 3 sería 6. X en el exponente sería 3 menos 1, ¿no? Lo único que hago es aplicar la ecuación que hace un momento les decía. Entonces me quedaría 1 menos 6 elevado, 1 menos 6 por x elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ya habría, si se dan de cuenta, aquí no me dice más hacer. Entonces ya derivado, entonces lo único que tengo que hacer es simplificar. Simplificando esto, ¿qué me quedaría? Me va a quedar esto en el numerador con todo esto en el denominador, perdón. Y en este caso, si se han dado cuenta, para no anotar de forma, digamos, todo esto al cuadrado, lo he multiplicado, digamos, ¿no? Y vendría a ser este resultado. Pero en aquí hay algo que está mal, y es el 4, no he olvidado del 4, ¿no? Entonces aquí ustedes van a recordar que tendría que ser aquí todo esto, entre paréntesis, tendrían que simplificar un poco más, ¿no? Por 4, ¿ya? Mi pulso es más chueco, pero me entienden, ¿no? Ya, entonces ese sería, si se dan de cuenta, mi primera derivada, ¿no? Ese sería el resultado. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿O no? Está claro, sí. Ya. Entonces nos pasamos a integrales, ¿ya? Para integrales, las fórmulas, si se dan de cuenta, aquí tenemos algunas fórmulas. Estas son como las básicas, dependiendo de la función. Como hemos visto en el primer ejercicio de derivadas, más o menos así son estas. Y en aquí están las diferentes ecuaciones para integrales, pero en este caso son para las funciones trigonométricas, si se pueden dar de cuenta. Aquí hay. Y aquí también tenemos, en este caso, esto es para funciones trigonométricas inversas y como podemos ver también para algún logaritmo neperiano y demás, ¿ya? Aquí también tenemos otra ecuación donde esta es la ecuación que más vamos a utilizar, ¿ya? En sí no es una ecuación, simplemente es cuando evaluamos lo que hemos integrado, ¿ya? Y eso lo vamos a realizar en el siguiente ejercicio, así que igual lo van a entender, ¿ya? El primer ejercicio, digamos, va a ser este, donde me está diciendo, en este caso el enunciado de esta sería hallar la integral de la siguiente función. Y en este caso, para nosotros, esto que estamos viendo, lo que estoy mostrando con el cursor, para mí es la integral, ¿ya? ¿Y esto cómo se lee? dt, ustedes quizá leen dt, no, diferencial de t, ¿ya? Entonces aquí sería esta función, me dice, la integral de, entre paréntesis, raíz cúbica de t al cuadrado menos 5, cerramos paréntesis, por diferencial de t. ¿Qué quiere decir? En este caso, este diferencial me indica respecto de qué variable voy a integrar, ¿ya? En aquí es donde me indica. Si aquí me diría diferencial de x, entonces para mí todo lo que estoy dentro del paréntesis es una constante, ¿no ve? Este es el que me indica en integrales respecto de qué variable voy a integrar, ¿ya? En este caso tengo que integrar respecto de la variable t. Y en integral es lo mismo que en derivadas, ¿ya? Tengo que hacerlo por términos.
En este caso tendría mi primer término que viene a ser este y mi otro término que vendría a ser menos 5, ¿no? Tengo esos dos términos. Entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿ya? En este caso, para no manejar raíz cuadrada y hacerme tanto lío, porque quizás sea un poco más complicado si yo quiero buscar, aquí hay raíz cuadrada, ¿no ven? Quizás si yo quiero buscar colocando números, dividiendo y demás, se puede resolver, pero va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, para no manejar raíces, lo que yo voy a hacer es elevar este 3 lo voy a dividir al exponente, ¿no? Se puede realizar esto. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Vuelvo y repito, cuando integramos podemos realizar lo mismo que hemos hecho en derivadas, lo vamos a integrar por términos, ¿ya? Mi primer término era este, ¿no? Que para anotándolo sin raíz y como exponente sería, en aquí está mal, ¿no? En aquí lo que está mal viene a ser este, ¿ya? Esto tendríamos que cambiar. El raíz era raíz de 5, no raíz de 3, ¿ya? Esto tendría que ser aquí 5, ¿ya? Eso es lo que está mal, no la resolución. Ya. Entonces aquí sería t integral de t elevado a la 2 dividido sobre 5 por diferencial de t menos la integral de 5, diferencial de t, ¿ya? Entonces esto es lo primero que voy a integrar. Integrando esto, para integrar esto, nuevamente tengo que buscar fórmulas, lo mismo, el mismo procedimiento casi que hemos hecho en derivadas. Busco aquí, ¿qué fórmula me servirá? Esta es la que me sirve, ¿no? En esta fórmula me dice la integral de x elevado a m, que recuerden que para mí m es una constante, por diferencial de x va a ser igual a x elevado a m más 1 dividido sobre m más 1 más una constante c, ¿ya? En este caso, entonces, va a ser eso igual a, si yo integro esto, ¿qué es lo que me estaría quedando? La integral va a ser igual a, voy a utilizar nuevamente esta ecuación, me dice que tiene que ser igual a x, para mí, ¿qué es x? T, ¿no ve? T elevado a m, para mí, ¿qué es m? La exponente que tiene, que es 2 dividido sobre 5, más 1. 2 dividido sobre 5 más 1. Dividido a m más 1. M para mí, ¿qué es? 2 dividido sobre 5 más 1. ¿No ve? Entonces ya he hecho lo que me dice aquí. Y aquí tendría que anotarle más una constante, ¿ya? Todavía no le estoy anotando, pero eso estoy debiendo o me falta anotar, ¿ya? Entonces aquí ya habríamos integrado, ¿no? Entonces nos vamos al otro, que vendría a ser la integral de 5. Vuelvo y busco en mis formulitas. ¿Dónde hay? No hay, ¿no? Hay. En mis fórmulas. En estas fórmulas no hay, ¿no? La integral de una constante, porque 5 para mí vendría a ser una constante. No hay, pero la integral de una constante es como inversa. Si la derivada de una constante era, ¿cuánto era? Era 1, no, 0. La integral de una constante, ¿a qué será igual? Si es su inversa. No está en estas fórmulas porque, no sé, me ha de faltar espacio y demás, pero hay una ecuación, al igual que en las derivadas, donde me dice que la integral de cualquier constante es la misma variable por la constante, ¿ya? Entonces, en este caso sería, la integral de 5 va a ser igual a 5 por la misma constante, que en este caso, o la misma variable, que sería t, quedándome así 5. En aquí sería t, ¿no ve? Igual aquí te está, le he cambiado variables, ¿no? No sé por qué he hecho eso. Igual no lo puedo corregir. Esto sería t, ¿no ve? Porque estamos trabajando con esa función. Aquí entonces ustedes van a ver que debería ser t, ¿no ve? Aquí.
Vuelvo y repito, no están las fórmulas, pero sí tenemos una fórmula para integrar una constante, y eso directamente es la integral de una constante es igual a la misma variable, ¿ya? Por la constante. En este caso sería 5 por la constante, perdón, la variable que es t, ¿no ve? Entonces sería, y este signo negativo que teníamos por delante, entonces sería menos 5t. Ahora aquí vendría una c como en los demás. Si se dan de cuenta, aquí hay más c, más c, más c, más c, más c, en todos hay más c. Y para mí, ¿qué significa más c? Simplemente es la constante, ¿ya? Y como debía una constante, si sumamos dos constantes, simplemente va a ser más c, ¿no ve? ¿A qué me refiero? Si se han dado cuenta, aquí me faltaba colocar un más c, ¿no ve? Pero como son constantes, para no anotar más C1 o más C2, simplemente estoy anotando más C, ¿ya? Y si se dan de cuenta, simplificando esto, yo tendría la siguiente expresión, que esto en coeficientes, si yo sumo 2 quintos más 1, debería ser 7 quintos, pero como lo mando al numerador, va a ser 5 séptimos por t elevado a la 7 dividido sobre 5, más 5 en aquí sería no x, ¿no ve? Tendría que ser t, porque esa es la variable que estamos integrando, más una constante c. Y esta sería la integral, ¿ya? Ahora vamos a integrar esta otra función, que en este caso es una función trigonométrica. Y en este caso vamos a evaluarlo. ¿A qué me refiero con evaluarlo? Ya vamos a hallar un valor. Si se han dado cuenta, cuando hemos integrado esta función, como no me están dando aquí a lo que tenemos a este número se le llama límite inferior y a este se le llama límite superior. ¿Qué quiere decir? Que el resultado que nos salga, es decir, en este caso, lo tenemos que evaluar con entre 0 y pi, ¿ya? Y en este caso eso es lo que vamos a hacer. Vamos a integrar esta función entre 0 y pi. Y es una función trigonométrica, ¿no? Ya. Entonces vamos a realizar eso. En este caso sería la integral, lo tenemos, la integral de seno de x menos e a la x por derivada de x. No es derivada, por diferencial de x, perdón. Lo tenemos que evaluar entre 0 y pi, ¿ya? Nuevamente, para integrar, lo que yo voy a hacer, bueno, podría ser separarlo como aquí, ¿no? Pero no es necesario esto anotar. Directamente yo podría anotar este resultado, ¿no? Solo nosotros tenemos que entender que cuando derivamos, integramos, perdón, lo tenemos que integrar por términos. Primero integraré esto y después integraré esto, ¿no ve? Lo único que tenemos que hacer. Entonces, vamos a hacer eso, ¿ya? Para evaluar vamos a utilizar esto, pero antes de utilizar esta ecuación tenemos que integrar. Entonces realizamos eso. La integral del primer término, que sería seno de x, ¿a qué será igual? Para eso voy en las formulitas y busco. Si yo me fijo acá, aquí yo tengo la integral de seno de x por diferencial de x va a ser igual a menos coseno de x más c, ¿ya? En aquí hay algo. Cuando nosotros vamos a evaluar con un límite inferior y un límite superior, nosotros ya no tenemos que anotar la constante c porque ya lo estamos evaluando, ¿ya? Si es que no lo evaluaríamos como en este caso, no me han dado un límite inferior y un límite superior, entonces en ese caso sí tenemos que colocar al final la constante c, ¿ya? En estos casos, cuando nosotros evaluamos en un límite inferior y superior, no es necesario porque ya lo estamos evaluando, ¿ya? Entonces, no vamos a colocar este c para mí, ¿ya? Entonces, yo sé, aquí me dice, la integral de seno de x, diferencial de x, es igual a menos coseno de x. Y eso es lo que hago. La integral de seno de x va a ser menos coseno de x. ¿Qué más? El signo negativo lo coloco acá y me busco ahora la integral de e elevado a la x. Para eso nuevamente busco fórmulas. En este caso la fórmula que voy a utilizar es esta, ¿no? Y me dice, la integral de e elevado a la x por diferencial de x va a ser igual a e elevado a la x más la constante. En este caso, como estamos evaluando,
Me olvido nuevamente de la constante. Entonces yo sé, la integral de e a la x directamente es e a la x. Entonces aquí sería e a la x, ¿no ve? Entonces si yo me doy cuenta ya he integrado, ¿no ve? No hace más falta. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora aquí tengo que colocar que yo voy a evaluar entre 0 y pi, el límite inferior y el superior que me han dado, ¿ya? Ahora, para evaluar esto entre estos dos límites, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizar esta ecuación, ¿ya? O véanlo como ecuación o simplemente como conocimiento y demás, ¿ya? Solo lo he anotado para que entiendan mejor, ¿ya? Y dice aquí, la integral de una función diferencial, función de una ecuación en función de x, diferencial de x, entre el límite inferior a y el límite superior b, va a ser igual a la integral, esta es la g, vendría a ser para mí la ecuación ya integrada, que vendría a ser lo que tenemos acá en paréntesis, evaluada entre el límite inferior a y el límite superior b. Si se dan de cuenta, eso ya tenemos acá. Eso sería igual a esta función evaluada con el límite superior menos esta función evaluada con el límite inferior. Al decir evaluada, ¿a qué me estoy refiriendo? Lo único a que me refiero simplemente es que en lugar de colocar la variable x o la variable con la cual he integrado, simplemente reemplazo con el límite superior primero y luego resto y reemplazo con el límite inferior, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer. En este caso aquí entonces será, esta es mi función, ¿no ve? En lugar de x voy a colocar el límite superior, eso es lo que me dice acá. Entonces coloco menos coseno de, en lugar de x, mi límite superior, ¿cuánto es? Es pi, menos e elevado a, en lugar de x, a pi sería, ¿no? ¿Y qué me dice aquí? Menos, coloco entonces el signo negativo, menos la función evaluada con el límite inferior, que sería a, que en este caso es 0, ¿no ve? Entonces, nuevamente, a toda esta ecuación, en lugar de colocar x, coloco 0. Y digo, menos coseno de 0 menos e elevado, en lugar de x, tengo que colocar el límite inferior, que en este caso es 0, ¿no? Si se dan de cuenta, entonces lo único que nos faltará ahí, que es simplificar esa expresión. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya. Simplificando esto, ¿qué es lo que me va a quedar? Menos coseno de pi, ¿a qué será igual? Si realizan eso en sus calculadoras, debería salirnos que es igual a 1, ¿ya? En este caso, e a la pi no puedo simplificar más, lo mantengo. Menos, entre paréntesis aquí, ¿qué me quedaría? Menos coseno de 0, ¿a qué sería igual? Coseno de 0 es igual a 1, ¿no? Entonces me quedaría de este término menos 1, ¿ya? Menos 1. Y aquí sería menos e elevado a la 0. Cualquier número elevado a la 0 va a ser 0, ¿no? Entonces simplemente me quedaría menos 1. Si yo simplifico un poco más esto, me quedaría que la integral va a ser igual a 2 menos e a la pi, ¿no ve? Y si se han dado cuenta, para mí ese sería mi resultado. ¿En esta parte tienen alguna duda?